Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mauricio. Bueno, la verdad que nervioso de esos jugadores que uno solo miraba en la televisión y ahora pues podemos hasta cruzar palabras de tanta historia y platicar. Quizás hasta corto se va a quedar, pero agradecido que hayas aceptado la invitación este día lunes para poder platicar un poco de tu carrera, pues de cómo viviste todo ese momento glorioso con FAS, del poco paso en selección y de la etapa de entrenador y de mucho más. Así que gracias por aceptar nuestra invitación, Cristian. No, agradecido yo. Ya hace unos días que hemos dejado las redes sociales de- y no hemos hablado de fútbol. No quiere decir que me haya desligado totalmente o me haya eh, perdido mucho en nuestro fútbol. Para algunos he conocido que no estoy en el país, no estoy en El Salvador, pero sigo de cerca nuestro fútbol y eso pues me hace estar muy pendiente y hablar de la historia que nos ha llenado de mucha satisfacción siempre es importante, ¿verdad? Para nosotros recordarlo y para las nuevas generaciones conocerlo. Claro, Cristian. Y comenzando un poco por eso, ¿a qué edad comienzas a jugar al fútbol? Pues yo comienzo de manera amateur, creo que ya por los 8 años más o menos, siempre de la mano de mi papá, que eso es bien importante. Eh, el hecho de poder estar uno siempre con un apoyo, ¿verdad? Un apoyo incondicional, que es el de un familiar, el de mi padre en ese caso fue muy valioso para mí. Y, y fue ahí cuando me llevó a un equipo que se llamaba Falcon Royal, en las infantos juveniles en Santa Ana, y comienzo a dar mis primeros pasos ahí en el fútbol y a los 16 ya estaba en la reserva de FAS. Directamente después de la reserva, Cristian, ¿subes al equipo de primera o en qué equipo debutas ya como profesionalmente en primera división? Sí, prácticamente llego a los 16 y meses a la reserva y se da el caso que en ese tiempo se ocupaba mucho los juveniles y a pesar de ser nuevo, a pesar de que las edades en reserva en ese entonces también eran hasta los 23 años, yo con los 16 años comencé a destacar y me comenzaron a tomar en cuenta. Estoy recordando mi paso allá con el profesor Lovalio en reserva y él mismo me llevó y me recomendó con el profesor Rivero para que ya en el 90 eso fue en el 94, en el 95 yo a debutar en primera división a mis 17 años con el profesor Saúl Rivero, que en paz descanse, ¿verdad? Y una camada de jugadores espectacular. Justo coincide mi llegada con el bicampeonato 94-95, 95-96, con una camada de jugadores que fue mi escuela, fueron mis maestros, fueron unos íconos del fútbol nacional. Y puedo mencionar el portero Fito Menéndez, luego Mario Besamayén, Monsechi, Osorio, Ábrego, Herbert Burgos, El Zarco Rodríguez, Hugo Pérez, fueron mis compañeros, Mágico González, Bordón, Bausá, o sea, una camada de jugadores que fue mi escuela, eran mis ídolos, los llegábamos a ver, y luego encontrarme con ellos a tan temprana edad, para mí eso fue muy importante porque aprendí mucho de ellos. 17 años, Cristian, que te daban algún consejo, te pesó de repente la edad, es decir, nervios, ansiedad, algún tipo de bloqueo mental o siempre fue para adelante como se respiraba en el fútbol a Cristian. La verdad es de que siempre para mí era un sueño hecho realidad y el estar ahí, pero antes de eso era un sacrificio enorme, porque yo vivía fuera de la ciudad de Santa Ana en ese momento y era una cosa de salir temprano, 4:30 de la mañana, ir preparado para estudiar, ¿verdad? Estudiar durante las mañanas y en la tarde ir a entrenar. Regresar y a veces no tener el bus de regreso a la hora que uno quería, pues, porque salíamos tarde de los entrenamientos
y a mí me tocaba quedarme ahí, en la pavimentada donde pasaba el bus y luego caminar hasta mi casa. Durante un tiempo lo hice así, pero los sacrificios siempre valieron la pena. Entonces eso yo quería que prevaleciera, y teniendo esa oportunidad con los compañeros que tenía, que siempre me apoyaron, que siempre me corrigieron muchas cosas, siempre fue para adelante, siempre fue una cosa de que quise cumplir mi sueño, y gracias a Dios pues eso fue como un punto de partida, y fue muy bueno. Cristian, nosotros hemos subido muchas imágenes en donde sales con Víctor Velázquez compartiendo cancha también en Dragón, y por ahí va la pregunta de Fraise 10, creo yo. Dice, Cristian, ¿por qué fuiste trasladado a Dragón? No recuerdo si fue un torneo o era para más minutos y más rodaje. Sí, precisamente eso fue eso es una muy buena pregunta. Yo me voy en el 2000 a Dragón. Recordémonos que hace poco hicimos como una biografía de mi vida futbolística, particular con el profesor, que le mando un saludo, si estuviera pendiente, profesor, se me está yendo, ya nos vamos a acordar. Está haciendo un libro y está tomándonos en cuenta, me da para esto, y en la bibliografía que está realizando, nos confundíamos un poco porque coincidió con que en ese tiempo cambió los torneos de 4 vueltas a torneos cortos. Yo regresaba de Portugal, empiezo en 94 con FAS, voy a Portugal en el 98, regreso en el 99 en diciembre del 99, entonces para comenzar el 2000 estaba el clausura 2000. Entonces, como iba a terminar la fecha y era mi primer torneo, al regresar de Portugal yo termino jugando en FAS. O sea, regresé de Portugal a jugar en FAS, pero era el clausura. Entonces, para iniciar el apertura, que siempre la apertura es el torneo que finaliza el año, decido irme a Dragón. Primero porque sí, no tenía los minutos necesarios que yo creía que podía merecer, ¿verdad? No, venía de un torneo anterior donde no se nos dieron el tiempo, no se nos dio el tiempo que creíamos necesario, pero tenía un amigo, entrenador, que estuvo con nosotros en FAS y que fue muy importante para mi salida a Portugal, que era Nelson Brizuela, y él tenía a Dragón en ese momento, entonces me invita a ir a Dragón, me prometió muchos minutos, así fue, y de ahí en adelante pude tener yo la oportunidad de tener la continuidad necesaria y ser habitual en los llamados a selección nacional desde el 2000 hasta el 2006. Por eso, por tener más minutos y por tener más rodaje, yo decido ir a Dragón. Estuve un torneo completo, apertura 2000 y clausura 2001, y luego regreso a FAS, siempre en el 2001. Dice el Chile Barrientos, más sin embargo anda pulso, dice por ahí. Saludos viejo, mi respeto. El Chele Barrientos, coincidimos con el Chelito. Es pulso porque con él tenemos siempre que nos encontrábamos, teníamos un símbolo, ¿verdad? Nos llegamos a saludar con el dedo así. y es por eso, un saludo a Chelito, un gustazo. Sí, yo sé que nos está ahí saludando y es un placer siempre, enorme, recordar todas esas buenas vivencias que tuvimos en FAS y en otros equipos. Cristian, mencionabas algo que también te iba a preguntar, tu etapa en Portugal. ¿Cómo viviste ese momento de ir a jugar allá? ¿Cuál es la experiencia más positiva que puedes sacar de estar en ese país, de esa etapa que te vas de El Salvador a Portugal? También fue un aprendizaje muy bueno. Acordarnos que Europa es un país o su cultura es de mucha disciplina y hay multicultura porque Portugal, al igual que España, ha sido países colonizadores y por ende las colonias africanas y la colonia brasileña en Portugal abunda, ¿verdad? Es mucha, porque Portugal conquistó Brasil y conquistó algunos países africanos. ¿Por qué hago esta
esta relación, es porque los brasileños y muchos de los países africanos y sus jugadores juegan como comunitarios en Portugal. Entonces, se mezcla la disciplina o de la cultura europea con lo vistoso, la alegría del futbolista brasileño y la fuerza, la garra del fútbol africano. Si ustedes hacen un análisis de lo que ha estado sucediendo últimamente en Europa con esas transacciones que se hacen, que se hicieron muy populares y que ahora pues, de eso vive el fútbol, respecto a hay trampolines, que hay mucho jugador que ocupa de trampolín Portugal para luego saltar a las grandes ligas. Y voy a mencionar un caso porque me tocó jugar contra, y me gusta mencionarlo porque los sueños se cumplen. Deco jugó contra mi persona cuando yo estuve allá, y luego pasó él a Porto, subió con el equipo de segunda división con el que nos enfrentamos, ¿verdad? Nos enfrentamos, y él subió, pero ya no jugó con ese equipo, lo contrató inmediatamente el Porto, y el Porto logró ser campeón de Champions con Mourinho, y luego pega el salto a Chelsea. Luego ya sabemos que terminó jugando en Barcelona y otros equipos, pero salió siendo brasileño, nacionalizado portugués, y pega el salto a los grandes equipos de muchos más, como Yardel, como el mismo Jimmy Floyd Hasselbein y otros. Podemos ir contando mexicanos que en este momento están en grandes ligas, como Chucky Lozano, creo que también participó en Portugal primero, Herrera estuvo también en Portugal, y así se ha estado dando un trampolín en México, porque esa cultura que se vive en Portugal para utilizarlo de trampolín a las grandes ligas es muy importante. Entonces, creo que para mí, haber aprovechado ese año que estuve fue fundamental para continuar mi sueño y regresar a El Salvador con un muy bueno y llevarlo, ¿verdad?, durante tanto tiempo en mi carrera. Y a ver, Cristian, te preguntaban de dónde venías, o por el Mágico González, o igual por la calidad de jugador que eras en ese momento, pues todos recordamos el jugador que tú fuiste para nuestra liga y nuestro fútbol. Pero te preguntaban en algún momento por el Mágico, o de dónde es El Salvador. Sí, más que todo Mágico. No conocía mucho El Salvador. No se conocía, solo se conoció porque coincidió con el Mitch, el huracán Mitch. Y entonces decían, ¿de dónde? De El Salvador, de donde fue el huracán. Y, o sea, más conocido por los desastres naturales, o el desastre natural en ese momento, que por el fútbol en sí. Cuando ya se les mencionaba Mágico González, Cádiz, sí, ahí ya lo relacionaban, y sí, varios muy conocedores de su historia. ¿Cómo resumir, Cristian, aquella era de los 5 campeonatos con Club Deportivo FAS? No, eso fue inolvidable. Te voy a hacer dos preguntas para que no se te olviden y para no interrumpirte, porque hasta yo lo quiero escuchar. ¿Cómo resumir la era de los 5 campeonatos y cuál fue la clave para esta consistencia de repente no aburrirse, de repente no dejar ir a una pieza clave y conservar ese camerino que muchas veces hoy en día no se logra llevar? Sí, bueno, primero, es inolvidable lo que pudimos pasar nosotros, lo que vivimos ahí fue inolvidable, es inolvidable. Van a pasar generaciones y muchos lo vamos a recordar, pues lo vivimos, lo vamos a recordar. Otros pues lo vivieron en las gradas, lo disfrutaron mucho, vieron nacer un equipo, una generación que hizo historia y que va a permanecer en los corazones de muchos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Es que hubo muy buen camerino, y lo mencionabas muy bien. Esa convivencia de camerino fue importantísima. El profesor Castillo es de los entrenadores que mis respetos, mis saludos para él, porque aparte del cariño que le tengo por todo lo que vivimos y
no solo en el camerino, sino después de camerino, ya la convivencia como amigos, porque coincidimos con él en FAS también como jugadores, como compañeros, y después lo tuve ya como entrenador. Eh, Él siempre fue un fiel creyente que la convivencia de camerino es importantísima para poder rendir y que el sentir de uno sea el sentir del otro, no solo fuera de la cancha, sino dentro de la cancha, que es más importante, porque podría ser incluso que fuera de la cancha ni nos habláramos unos u otros, pero dentro de la cancha nos defendíamos a muerte. Y eso se fue consolidando torneo tras torneo, tropiezo tras tropiezo, porque nuestro torneo en el 2001, en el 2002, que fue el que ganamos, el primero de los 5 que ganamos, no comenzamos bien. E incluso estuvimos a punto, o se estuvo a punto de que el profesor Castillo, por un resultado, estuviera fuera del equipo. Y si eso se hubiese dado, quizás no estuviéramos contando la historia que sucedió, ¿verdad? Pero el equipo no jugaba mal y por eso se le dio continuidad, porque el equipo no jugaba mal. El equipo jugaba muy bien, se le estaban viendo los cambios, se estaban viendo los resultados, pero resultados dentro de la cancha en su manera y estilo de jugar. Pero la pelota pegaba en el caño, pegaba aquí, pasaba rozando, el rival se empleaba más y no se daba lo que nosotros queríamos. Se dio el primer resultado y después de eso no nos paró nadie, no nos paró nadie, pero hubo paciencia, hubo un conjunto de cosas, una conexión entre junta directiva, jugadores, técnicos, y la afición se fue juntando y fue creyendo, porque cuando comenzamos, yo recuerdo muy bien, éramos jóvenes la mayoría, ¿verdad? Y, y resulta que veníamos a una gira y nos dicen, bueno, ¿y dónde está Memo? ¿Dónde está Iraeta? ¿Dónde está? Porque ellos son los que habían dejado un legado anteriormente, y cuando veían la nueva camada de jugadores, nah, no vienen los de verdad, decían, pero ya cuando nos veían jugar, cuando vieron que sí, quedamos campeones la primera vez, luego la segunda, querían seguir viendo, porque nosotros comenzábamos a escribir nuestra propia historia jugando, y eso es lo que uno pues trata de decirle a los jóvenes, que tienen que escribir su propia historia, ¿verdad? Su propia historia, porque cada quien sueña, cada quien anhela, ¿verdad? Pero no se vive solo de la ilusión. Hay muchos sacrificios, hay muchas cosas que saber hacer, porque en el camerino le preguntaban un día al profesor Castillo, ¿y usted cuántos líderes tiene? Un líder, le decían, no, yo tengo varios líderes. Quisiera que todos fueran líderes, y para mí, en un momento fuimos líderes todos en el camerino. Y No eso... había, no había división en el camerino, o de repente me imagino que pudo haber pasado alguna discusión, algún disgusto entre X y Y jugador, pero ¿cómo controlaron todo eso en esos 5 años? Y cómo de repente, si pudieron tener ofertas de algunos otros equipos, cómo conservar el equipo? Importantísimo, como tú lo mencionabas, el técnico, y me imagino el apoyo total de la directiva, que hoy en día es lo que más carece en nuestro fútbol. Exacto, yo soy un fiel creyente que para manejar un equipo de fútbol debe haber un proyecto. El proyecto debe ser de equipo, del equipo como tal. Y los demás nos tenemos que adherir al proyecto, ¿verdad? No podemos estar dependiendo de un resultado del domingo, ¿verdad? Porque los resultados pueden ser buenos, malos o no tan buenos como el empate, ¿verdad? Se puede jugar bien, se puede jugar mal, pero el proyecto tiene que continuar. Y si se está apegado al proyecto, hay más posibilidades de sacar resultados. Lastimosamente el proyecto estaba pegado y más como enfatizado a seguir la línea por parte del cuerpo técnico, ¿verdad? Y eso era buenísimo, con la venia de la junta directiva, obviamente, ¿verdad? Pero más adelante pues nos vamos a dar cuenta que se va el profesor Castillo y no se pudo sostener ese, ese, esa hegemonía que se había marcado. Pero basados en la pregunta, ¿verdad? El proyecto lo mantuvo el profesor Castillo muy bien, ¿verdad? Habían problemas, como todos, sí, pero la mayoría de problemas se solucionaban en camerino. Eso es lo importante, Y es solucionarlos en el curioso, camerino. Cristian, perdón, es curioso porque hoy en día, hoy pasó algo
y mañana ya está filtrado en redes sociales. En esa época me llama la curiosidad de que en ningún momento se escuchó o se rumoró que pasaba internamente algo en el equipo, o por lo menos no nos dimos cuenta mucho. Sí, vivimos una etapa buena y mala. Muy buena, porque no había muchas redes sociales. Si hubiesen habido redes sociales, no sé qué hubiese pasado. Porque hoy se filtra todo, hoy se dice todo. Uno escribe una cosa, otro quiere escribir otra, y se pican entre redes sociales por un comentario u otro que se hacen. Ahora lo mira todo uno en redes sociales. Para mí esto no es. ¿Por qué? Porque es que el fútbol no va a cambiar nunca, pienso yo, y ojalá no cambie nunca. El hecho de que se escribe en la cancha, se juegue en la cancha, se disfruta en las gradas, en realidad, pero los que lo jugamos, los que lo hemos vivido dentro de ese rectángulo, no va a cambiar la situación. ¿Verdad? No es un juego de PlayStation. Allí cualquiera juega. El problema, decía, y Rafa, si está por ahí, Barriento, sabe que nosotros siempre hemos dicho, el problema es cuando pita el árbitro de inicio del juego. Ahí está el detalle, ¿verdad? Y no se da por ganador o perdedor hasta que vuelve a pitar el árbitro el final del partido. Entonces, es bien complicado el hecho de las redes sociales en este momento, porque como nos pueden favorecer para darnos a conocer, para el mercadeo, que es importante, porque hay que evolucionar también, ¿verdad? Pero para las internas, creo que hay que tener un gran cuidado. O sea, la interna del club debe de haber un manejo muy, muy bueno, porque no es solamente el jugador. El hermano del jugador obviamente quiere que juegue su hermano, y entonces va a empezar a hablar en mal del compañero de ahí, del camerino. El papá que quiere que juegue su hijo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, no es bueno cuando yo me entero que el papá de mi compañero está queriendo que me vaya mal o que me quiten o que solo por cualquier cosa, pero yo me entero por las redes sociales. Eso sucede y eso no le genera un buen ambiente al camerino, ¿verdad? Entonces, para mí el manejo que se debe tener de las redes sociales también es importante para que sea en pro y jamás en contra. ¿Cuál era la característica más importante o por ahí el lema del equipo del camerino en ese momento? Ok, se vino el primer campeonato, me imagino que felicidad total, se vino el segundo, ya empezaron a creer, se vino el tercero, quizás no se la creyeron, se vino el cuarto, fue historia, se vino el quinto, inalcanzable. ¿Qué pensaron en ese momento? ¿Tenían una frase que les decía el profesor, ustedes mismos? No sé, por ahí, ¿qué pasaba en mente? Ya no nos van a ganar, sigamos jugando, tocando nosotros, vamos a divertirnos, muchas cosas. Sí, no, nos pasaba todo por la mente, pero el hambre de ganar, el hambre de hacer historia, de seguir haciendo historia, no se nos quitaba a nadie, ¿verdad? Y hubieron cambios, pero todo el que llegaba se metía a la idea que el profesor inculcaba, que el camerino también le irradiaba, y eso lo hacía más fácil, ¿verdad? hay que siempre hay alguna discordia y que hay que solucionarla, sí, lo hacíamos, ¿verdad? También, pero las frases o palabras que siempre nosotros mencionábamos es que teníamos que estar unidos, ¿verdad? Unidos, y siempre pensando en que Dios estaba con nosotros, ¿verdad? Así es que siempre el profesor, no sé si se acuerdan ustedes, fue bien clásico el hecho de que íbamos por clara clasificación, íbamos a Esquipulas, a agradecer, y algunos no querían ir, no captábamos que el hecho de ir no era solo un compromiso, porque el profesor Castillo lo decía, sino porque era un sacrificio que debíamos nosotros hacer en agradecimiento ¿verdad? Por los logros obtenidos. Y algunos lo entendíamos, otros no íbamos con ganas, pero lo lográbamos hacer. O sea que al final te quiero decir que con la fe de cada quien, porque podía haber diversidad en el sentido de su religión, ¿verdad? Pero la fe era de cada quien y cada quien lo vivíamos de diferente forma, ¿verdad? Y hubo esa hegemonía que a pesar de
que uno u otro compañero podía creer o no creer, pero nos acompañaba y íbamos todos juntos. Y íbamos y regresamos y llegamos a entrenar. Y así fue. Entonces, pequeños y grandes detalles que nos ayudaron. Hablo también, no solo cuando hablo del profesor Castillo, porque era la cabeza, pero el cuerpo técnico fue importante. O sea, hablar de Ancheta, que es su auxiliar, del profesor Carlos Rivera en su momento, el profesor Mena Laguán en su momento, ¿verdad? Y Carlos Villarreal como preparador físico, importantísimo. Todo su trabajo, muy bueno. Y todo, pues, respaldado por la junta directiva, claro. Dos preguntas de ahí de un aficionado. ¿Por qué usabas Adidas Copa? Y dice, Cristian, fui vecino del utilero don Manuelito Rojas. Y todos sabíamos que trabajaba en FAS. Y nos sentíamos orgullosos que él vivía al lado de nosotros. Y dice, no, don Manuel. Y dice por ahí Morro Hernández, al FAS de Cristian Álvarez era muy difícil enfrentarlo. Jugaban de memoria. Qué bendición haberlos enfrentado por muchos años. El Morro Hernández, sí, jugadorazo también. Sí, la verdad es que los Adidas en aquel momento, para mí el mejor zapato de fútbol que pude calzar. Y la verdad, al inicio lo comencé usando porque era lo que nos daba el patrocinador, ¿verdad? Y nos dieron esos, los comencé a usar y me quedé con esos. Y hasta el día de hoy, pues, los uso cuando voy ahí a jugar con los amigos, porque ya no juego, bueno, obviamente no juego profesional, no mucho soy de estar participando en torneos, ¿verdad? Pero cada vez que puedo, ahí tengo guardado mis Adidas Copa Mundial, y como digo, para mí lo mejor en zapatos de fútbol, porque se acomoda a cualquier tipo de cancha, y más que todas las nuestras, pues que eran bien difíciles de poder jugar, ¿verdad? Y mantenerse sin tanto problema, se acomodaba tanto el pie o el zapato al pie feo que teníamos, porque la mayoría de futbolistas tenemos pie feo, ¿verdad? Porque sucede tanta cosa, paréntesis ahí, ¿verdad? A mí se me pararon como 40 veces en el dedo gordo del pie derecho y se me caía la uña no sé cuántas veces, ¿verdad? Entonces se comienza a dañar ahí y es por eso que a mí ese zapato me gustaba mucho y hasta el momento pues lo uso. Cristian, mencionas algo bien curioso. El patrocinador le dio Adidas Copa. ¿Qué tanto ha cambiado el patrocinador? ¿Qué tanto ha cambiado el apoyo a los equipos? De repente por ahí, antes los uniformes, mirábamos Coca-Cola, mirábamos muchos patrocinadores de nombre fuerte. ¿Ha bajado ahora eso con el fútbol actual? Sí, yo pienso que sí, lo viví en mi última etapa, lo viví, ha cambiado, pero no sé qué es lo que sucedió. Puede ser que la negociación cambió, puede ser que el patrocinador dio más dinero en efectivo para ayudar a las juntas directivas y cambió el dinero en efectivo por lo que antes daban en especie, ¿verdad? En especie digo yo, zapatos para jugar, más uniformes o mejor calidad en los uniformes. Muy probable que eso haya sucedido porque no sé ni en qué año fue que comenzaron a dejar de dar los zapatos. Los patrocinadores ya no daban el zapato que nosotros queríamos. E incluso ya cuando no lo querían dar o no lo daban, daban un vale y decían, mire, fíjese que no alcanza para el Copa Mundial. Si quiere el Copa Mundial tiene que ponerle $40 más. Pues dábamos los $40 más o lo que fuera, 100 colones en aquel entonces, no sé. Y obteníamos el zapato que queríamos. Pero el patrocinador comenzó a disminuir valga la redundancia, el patrocinio con ese tipo de zapatos, ¿verdad? Y creo que lo fueron cambiando por patrocinio en efectivo, no estoy seguro, pero algo así pudo haber sucedido porque ya no lo vimos. Y otras empresas que quizás no tienen los incentivos necesarios, yo he hablado en algún momento y qué bueno que el INDES en esta instancia esté ayudando
porque soy un convencido de que el gobierno debe de actuar y debe de dar facilidades, llámense fiscales o como sea, en sentido de que las empresas que puedan patrocinar equipos de fútbol o cualquier deporte puedan tener algún incentivo para que lo puedan hacer, ¿verdad? Ellos sabrán cómo, en otros países se puede lograr, lo han hecho y eso pues, beneficia mucho porque no sufren tanto los equipos, no sufren tanto los que están llamados a ser dirigentes en esos países, ¿verdad? Así que lo que está haciendo Indes es muy importante, pero creo que también es importante que incentiven más a la empresa privada para que llegue más patrocinios a los equipos de fútbol y otros deportes. Claro, dice Guti por ahí, compartí con un técnico que decía que Cristian no era el jugador de cómo entrenaba. En los partidos se convertía en el mejor 5 del mundo. ¿Quién habrá sido ese entrenador? Porque yo tengo dos, pero no lo voy a decir porque mejor nos vamos a ver si él lo logra poner. Creo que por ahí, creo que saber por ahí quiénes son. Pero es cierto, Cristian, realmente todos, o sea, en lo personal todos admiramos la clase de jugador que fuiste. No es faltarle el respeto a la actualidad de jugadores porque hay muchos jugadores muy buenos en tu posición y en otras posiciones, pero esa generación de jugadores de los 90 o un poquito para acá ha cambiado bastante al actual. Sí, ha cambiado y no sé, y nosotros no somos quien para decirlo, es muy bueno que el aficionado lo aprecie y lo diga, ¿verdad? Porque se siente o se ve mal que uno lo pueda decir. Me agrada escuchar palabras como las de... Y ojo, Guti es metapaneco de nacimiento, para que veas. Ah, qué bueno. Sí, pues estamos cerca, ¿verdad? Yo soy de Santa Ana, soy de ahí y Metapán ha habido una rivalidad muy buena. Y sí, lo que sucede es esto, que los que me conocieron saben que mi condición física era mala, muy mala. Por eso es de que el que me veía entrenar decía, ¿y qué, cómo? Si en los test físicos yo era el último y me veían correr en pretemporada yo era el último. Pero cuando ya estaba en la cancha yo me transformaba. Y no es, y como le digo, no es que yo fuera el último porque no quisiera correr, es porque mi capacidad en test, así lo decía, los test físicos que hacíamos, decía que mi VO2 máximo no era, mi volumen de oxígeno no era muy bueno, ¿verdad? El volumen de oxígeno consumido no era muy bueno, entonces me costaba mucho, pero a la hora de correr, yo me sorprendía que decían, el que más corrió fue Cristian, el que más corrió todas las pelotas y que fue para allá y que fue aquí, y es que se transforma uno dentro de la cancha y luego encontré una explicación con el profesor Carlos Villarreal y me decía, es que usted tiene, me decía, su índice bien alto de poder soportar cargas. O sea, puede no tener la condición para poderla, pero está en su alto rendimiento, puede soportar el dolor mucho más que otros. Entonces yo podía estar cansado, quizás a 200 pulsaciones o más, pero seguía corriendo y seguía corriendo y seguía corriendo y no es que no me cansara, no, que me cansaba, pero seguía, o sea, que ahí era más corazón que otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso sí sucedía y bueno, muchos me lo participaban porque se admiraban que en los entrenamientos yo no era muy bueno físicamente, ¿verdad? Pero sí en los entrenamientos corría, o en los partidos corría como nunca. Cristian, ¿tendrás alguna anécdota con algún jugador de otro equipo que dentro de la cancha de repente hasta se jalaban el pelo y afuera pues era un poquito ya más amena la amistad o un poquito menos de roces? Sí, yo O sea, me pasó de todo. esto es común, pues, porque nosotros como aficionados solo vemos lo que pasa en la cancha, pero cuando vemos en selección se ríen, se toman fotos y pasa de todo y nosotros quedamos como, bueno, ¿qué onda aquí, verdad? Pero eso es normal, pues creo que en todo el mundo del fútbol pasa eso. Pero ¿tendrás alguna anécdota con alguno en específico, en especial por ahí? Pues sí,
sí, nos ha pasado, y hay muchas, porque sí, si nos ponemos a contar acá, tantas cosas que nos pasaron dentro de la cancha, y que patada aquí, patada allá, Ruñón, esto, el ímpetu, el calor del juego, a uno lo lleva, ¿verdad?, a defender esa camisa como nunca, pero al final siendo amigos y compañeros. Con el Chelito Barrientos, por cierto, creo que nos tuvimos unos agarroncitos cuando él creo que estaba en Alianza, me parece, pero la amistad ha perdurado, ha estado ahí siempre, cada vez que nos vemos nos encontramos muy bien. Y igual, quizás para la gente el morbo con un jugador de Alianza FAS es grande, pero yo veo últimamente que en Papi Fútbol nos encontramos con Chilena Montes, con el Paleterazo, y jugamos juntos en el mismo equipo, en Santa Ana, antes de yo partir a Estados Unidos, y con ellos sí nos agarrábamos en la cancha, nos decíamos un montón de cosas, porque es normal, es parte del fútbol, es querer defender su, su, su comida, por decirlo así, ¿verdad? En ese momento, y pasaba de todo. Yo tuve la mala fortuna de salir con una costilla fracturada en un partido contra Alianza, y no me acuerdo ni quién. El problema es que me la pagó después, porque yo ni cuenta me di, pero la adrenalina me llevaba a marcar, a ir, y porque quiero decir que al final, yo no era un marcador, yo aprendí a marcar y marqué mal, y como marcaba mal, llegaba tarde muchas veces a la pelota, y me gané muchas tarjetas por marcar mal, ¿verdad? No era tal como algunos lo decían, es que malintencionado, no, hombre, si yo el ímpetu es el que tenía, y llegaba mal, llegaba tarde. Ya después uno aprende y sí, ¿verdad? Como que quiere poner respeto en uno u otro, pero ya esa es incapacidad de uno, ya de viejo, que se va dando. Pero lo bueno es que lo disfrutamos, lo bueno es que seguimos siendo amigos, nos encontramos con todos, y no nos cruzamos de calle, nos damos la mano, nos reconocemos como personas primero, y como ex compañeros de fútbol en todo momento. Y eso es lo que nos debe llevar, pues, en esta vida, ¿verdad? A seguir luchando por este bonito deporte que hemos practicado. Decía por ahí un aficionado, ¿cómo describirías a Víctor Hugo Mafla? ¿O cómo lo describís? No, un jugadorazo. Víctor llegó en la época nuestra, en el 2002 también, y no llegó para FAS. Él nos contaba, nosotros no llegaba para FAS. Él llegó, creo que para San Salvador. Luis Candel era su representante en ese momento, y llegó a FAS. Ya le convenía. Desde que lo vimos, lo veíamos algo lento, pues él ya venía con un cartel de Colombia, que había jugado, creo que hasta en América, de Cali, y por una lesión, no sé por qué, pues él había dejado de jugar, pero cuando llegó se le notó inmediatamente la diferencia, tanto así que yo como un volante de marca o mixto, que el profesor comenzó a implementar en ese tiempo, lo queríamos marcar con Murgas, y no le llegábamos nunca a tiempo, en su prueba, ¿verdad? Y inmediatamente él generó aquella expectativa de buen jugador, y quedó en FAS. A pesar de haber llegado a prueba, inmediatamente el profesor Castillo lo vio, y no, apreció sus condiciones, y fue buenísimo. Como persona, buenísimo, y esa es la descripción: buenísimo jugador, pero mejor como persona. Claro. Y una generación, pues como mencionabas tú, inolvidable hasta el día de hoy. Tu paso por selección, Cristian, ¿cómo lo catalogas? ¿Cómo viviste esa etapa? ¿Sentiste que fue muy poco? ¿Sentiste que fue lo suficiente? ¿Que pudiste haber dado más? ¿Que las oportunidades fueron muy pocas? Sí, yo tuve la suerte de debutar en selección nacional, un partido amistoso. Casi todos los partidos de selección nacional son amistosos, son bien difícil, son pocas Ahora, en aquel entonces más o menos, los torneos, ¿verdad?, internacionales que se daban. Pero yo debuté con selección nacional absoluta a mis 18 años, 19 años me parece. Recuerdo, tengo que ver bien la cuenta con la calculadora ahí,
con Milovan de Joric. Estamos hablando del 98, me parece, 97, 98 más o menos, 97 creo que fue, que él estuvo ahí. Yo estaba participando con la selección sub-20, luego que se convirtió en la selección preolímpica fue Juegos Centroamericanos y el Caribe en San Pedro Sula, del 97, parece que fue, y él convocó a Freddy Viches y a mi persona para ir a un juego amistoso en Aguachapán, y yo ahí tengo ya registrado como que mi primera convocatoria de selección nacional absoluta con Milovan de Joric en ese entonces, pero mi consistencia en selección nacional, que no fue muchos años, no fue mucho tiempo, comenzó después de haber ido a Dragón, después de haber tenido más tiempo, más rodaje, más continuidad. Ya pude estar en selección nacional, ¿verdad? Con eliminatoria, me parece, Corea-Japón 2002, un partido, jugamos contra Jamaica, ahí en El Salvador, luego la siguiente eliminatoria, el Mundial 2006, Alemania, me parece, y hasta ahí, ya después sucedieron unas cosas, fui capitán de selección nacional con el señor de los Cobos, el profesor de los Cobos, y luego pues de repente se dieron unas declaraciones mías por el maltrato que sufrimos nosotros en un viaje que tuvimos a Bolivia, donde me tocó expresar como capitán que fuimos nosotros en condiciones no buenas para jugar un día siguiente en la altura, en el campo con la altura más alta, ¿verdad? Valga la redundancia, del mundo, en La Paz, Bolivia. Y nos llevan un día antes, un dolor de cabeza tremendo por la falta del oxígeno, ¿verdad? Pero lo que nos estalló a nosotros, y por eso fue que mi declaración fue que dirigentes ya estaban allá, habían ido en vuelo directo, y periodistas ya estaban allá, habían ido en vuelo directo también, o sea, sí había vuelo directo, pero a nosotros nos tocó hacer 3 escalas. O sea, fuimos de escala a escala a escala, un viaje, pongámosle, como de 15 horas cuando pudo haber sido de 4 o de 3, ¿verdad? Para guardar la integridad de los jugadores. Pero no, antes así se hacía, y creo que no ha cambiado mucho, porque hasta hace poco estuvimos viendo que el futbolista de selección nacional ha tenido muchas deficiencias en lo administrativo, ¿verdad? Y incluso creo que en la eliminatoria anterior... Oh, sí, aquí 4 o 5 horas antes contra Canadá sale un comunicado de que los jugadores no se iban a presentar. ¿Correcto? ¿Por qué? Creo que por lo mismo, ¿eh? Sí, correcto. Aquí mismo. Las chupas, condiciones de... Correcto. Este tipo de cosas las estamos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo atrás, pero en ese momento la represalia era: ya no lo volvamos a llamar. Lo dijo Murgas, después no lo volvieron a llamar, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces pasó eso, y yo más adelante me llamaron, después del 2006, que fue mi última convocatoria, me volvieron a llamar, y yo pedí de favor que no lo volvieran a hacer, porque no quería estar en ese dime diretes, creía que era no conveniente. Así que hasta el 2006 yo pude estar en selección nacional. Saludos, Cristian Álvarez, dice, Manta Alvarado. El Manta, muy bien. Salud enorme al Manta. Un abrazo, el Manta. Mencionabas algo muy importante, Cristian, que también me llama la atención y que coincido con vos. En un amistoso nunca vas a saber la capacidad que tiene un jugador para demostrar todo su potencial. Y normalmente en selección pasa eso hasta el día de ahora. Convocan a delanteros que andan bien, lo meten 20 minutos en un amistoso y para de contar la convocatoria. Y sí, eso que dices es algo muy cierto. Si tú aceptabas, seguramente te ponían frente a la prensa a declarar qué era lo que había sucedido, y nuevamente el culpable ibas a ser tú. Esa novela tampoco ha cambiado, sigue igual, creo yo. Sí, es una lástima que pueda suceder, ¿verdad? Porque es una realidad, sucede, y
varios entrenadores se prestan como para no defender la causa o la integridad del espectáculo, porque es que el jugador, el futbolista brinda un espectáculo en la cancha y lo importante siempre va a ser el jugador, va a ser siempre el jugador. Por tanto, la integridad del jugador y las condiciones del jugador deben de cuidarse al máximo, ¿verdad? Y yo como responsable de ese grupo de jugadores tengo que solicitar lo mejor posible para que se den esas condiciones. Si yo estoy más del lado, no quiero ser contradictorio porque a veces hasta los dirigentes ya lo bloquean a uno, ¿verdad? Pero es una realidad. Resulta de que si el entrenador está más por cuidarle el bolsillo a la junta directiva, sabiendo que hay una realidad económica en nuestro país y no nos podemos despilfarrar el dinero, pero debería de ejercerse y ser ecuánime, ejercerse un rol, ¿verdad? Y ser todos partícipes de las condiciones en las que se vive el equipo en ese momento o selección en ese momento, y qué es lo que nos pueden dar y qué es lo que no nos pueden dar, y darle lo básico necesario al jugador para poder participar. Pero a veces, yo dije que el entrenador en ese momento, por 25,000 razones, con símbolo de dólar, no se iba a meter en problema con los dirigentes. No se iba a meter en problema. Las 25,000 razones hacía que mejor saquemos a este porque nos está haciendo estorbo y sigamos, ¿verdad? Convoquemos a más. Si es que buenos jugadores siempre han habido en el fútbol nacional, y entonces hagámoslo de esa forma. Eso es lo que sucedió y eso es lo que ha venido sucediendo. Necesitamos entrenadores con carácter, necesitamos entrenadores que sepan mediar, que sepan transmitirle al jugador cuáles son las condiciones con las que se llega a una selección. Obviamente las condiciones ya las solicitaron al cuerpo colegiado, sea directiva de un equipo o selección nacional, y bajo esas condiciones llegamos, trabajamos y le explicamos al jugador: mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a hacer, te podés adherir al proyecto, sí o no, y si es sí, pues entonces no tenemos que reclamar nosotros nada, pero es que se tienen que respetar esas condiciones. Claro. Si al final te ofrecen algo y después dicen: hey, eso no es así, entonces, ¿quién queda mal? Al final, el que va a quedar mal siempre va a ser el jugador, porque es el que va a dar la cara. Y los demás se lavan las manos. Lastimosamente es así, ¿verdad? Pero poco a poco debería, y creo yo que va a ir dándose un poquito más de conciencia en ese sentido, porque hay 2 entrenadores en selección nacional que van a transmitir ese profesionalismo y las condiciones que necesita el jugador para poder rendir, que es Hugo Pérez y en este caso hoy Mauricio Cienfuegos, para quienes pues yo guardo mucho respeto y admiración. Jugué en contra de Mauricio y jugué a la par de Hugo también en FAS cuando mis inicios, y por lo mismo pues mis respetos hacia ellos. Cristian, rápidamente, si no te quieres complicar, no la respondas. Sé que estás también y que tuviste tu etapa de director técnico en Club Deportivo FAS, pero la pregunta es la siguiente: ¿qué tanto afecta o qué tanto nos aporta tener jugadores de fuera del país a nuestra selección nacional, cuando muchas veces los nacionales están levantando la mano un poco más en el aspecto futbolístico? Sí, bueno, ya lastimosamente nosotros, en mi caso, pues ya tengo que verlo de 2 formas, ¿verdad? O 3 formas. La forma de exjugador, la forma de director técnico y aficionado, ¿verdad? Como aficionado yo quiero y deseo que le vaya lo mejor posible, y voy a defender a capa y espada el resultado de mi país o del equipo a que uno quiere. Como entrenador analizamos un poquito más las cosas y vemos la parte técnica, táctica y todo eso. Como exjugador queremos que nos den las condiciones necesarias y que nos tomen en cuenta, o que tomen en cuenta una u otra cosa, ¿verdad? Pero tenemos que ver que la realidad nuestra es bien difícil. Las condiciones en las
cuales nosotros sobrevivimos en el fútbol, porque el fútbol nacional ha sido de sobrevivencia. De todos he sabido que en el fútbol nuestro ha tocado, que en el intermedio, en la vacación, muchos hemos salido a Estados Unidos a trabajar porque donde se ha visto que, por ejemplo, ¿verdad? Tenés un trabajo estable y te toca descansar sin goce de sueldo 2 meses. Y que cuando te sacrificas más, que es la pretemporada, te pagan viáticos o mitad de sueldo cuando te va bien. Pues eso es lo que sucede en el fútbol. Eso es lo que sucede en nuestro fútbol, ¿verdad? Te pagan solo cuando estás en actividad formal. Si estás en pretemporada, mitad de sueldo, cuando te va bien, si no, viáticos, ¿verdad? Entonces, sobrevivimos a esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago este análisis? Es porque al futbolista salvadoreño se le trata de una forma y al que viene de fuera se le trata de otra, porque él exige sus condiciones y tiene mucha razón. Por ejemplo, el jugador que está aquí en una liga en Estados Unidos, donde la realidad es que no tiene el auge necesario, quizás no tiene el rodaje necesario, también para y es bastante intermitente en cuestión de los tiempos de participación, ¿verdad? Y hay que ser bien honestos, quizás no tiene como el nivel necesario, ¿verdad? Pero sí tiene condiciones necesarias, porque las condiciones en las que juegan los muchachos acá en segunda división, o la tercera quizás son mucho mejores que las que tenemos en nuestro país. Pero las condiciones no marcan o no son determinantes a la hora de jugar en el terreno de juego. Jugar ahí en la extracancha, en el Quiteño, en el Cucatlán, no es determinante. Hay cosas que son mucho más determinantes, como el carácter, como los buenos fundamentos, como la disciplina, ¿verdad? El querer ser, el querer llegar, ¿verdad? Y eso es lo que se debe de inculcar aparte. Talento tenemos, es que talento hay en El Salvador. Y salvadoreños que están acá y tienen talento. Pero creo que debemos ser más específicos, ¿verdad? No solo porque jugó allá o juega allá, no, debemos de ser más selectivos a la hora de tratar de llevar jugadores. Y creo que Hugo y Mauricio lo van a hacer en esta etapa le podríamos llamar hoy con la incorporación de Mauricio, lo van a hacer, esperamos, porque se le ha dado mucha oportunidad a los muchachos que están acá afuera, en Estados Unidos y en otros lugares, pero no ha funcionado como hemos querido. Y es ahí donde se ha visto que se ha dejado de lado también al futbolista de la liga local, cuando nuestra liga no es fácil. Han llegado jugadores pintados, con gran trayectoria, y no han llegado a sobresalir como han querido. Algo pasa en nuestra liga. ¿Es mala? Es muy probable por sus condiciones, ¿verdad? Pero no cualquiera sobresale en nuestra liga. Por mucho que se pinte o que haya jugado en un lado o en otro, no es fácil nuestra liga. Entonces, algo debe de tener y hay que valorarlo. Cristian, para ir finalizando, porque si sigo hablando contigo, llegamos a las 3 de la mañana. Pero sé que me gustaría que hayan más para no soltarnos de un solo. Dos en una, Cristian. ¿Cómo definís tu carrera futbolística y cómo ves el momento actual que pasa Club Deportivo FAS con todo lo que la nueva directiva y los nuevos jugadores que han llegado? Bueno, comienzo con lo último que me dijiste, ¿cómo veo a FAS? Bueno, estoy de lejos, no tengo propiedad para poder hablar mucho de su interna, pero como aficionado de lejitos, que siempre deseamos lo mejor para FAS, puedo decir que se han hecho sacrificios muy buenos, enormes administrativamente hablando. La junta directiva está haciendo sus esfuerzos y eso es bueno. De noche, jugaron de noche, sí, ¿verdad? Sí, en el 90 y con el licenciado Roberto Mati Gil, por allá por los 90 se dio la iluminación de noche, luego con
don Reinaldo Valle igual, y pudimos estar. Y luego después, no hace mucho, también pudimos jugar de noche. Se han hecho esfuerzos muy importantes, ¿verdad? Y se han hecho cambios económicos, pero yo le he dicho a algunos aficionados y se molestan, no le garantiza nada a nadie el tener condiciones económicas. El mejor equipo del mundo, mucho dinero puede tener, pero no le va a garantizar ser campeón toda la vida, ni jugar bien. Pues tiene rivales en contra, ¿verdad? Tiene gente en contra y hay que unificar esos criterios y mostrar en la cancha las condiciones futbolísticas, ¿verdad? Que vienen respaldadas por esa muy buena administración que se tiene. Lo que hemos visto es que no se da. En este momento no hemos visto los resultados y a pesar de no ver los resultados, a mí me hubiese gustado por lo menos ver mejor fútbol, porque son dos cosas distintas. Sacar un resultado a jugar bien. Y se puede jugar mal y jugar bien y sacar un muy buen resultado, ganar, ¿verdad? Y jugar bien, ¿verdad? Y perder o empatar. Lo ideal es jugar bien y ganar. Eso es lo ideal. No siempre se va a lograr. Pero FAS en este momento, lo que a mí me sorprende es que no está jugando muy bien, que es bastante intermitente, a pesar de que el equipo ya ha sido armado en su totalidad por el cuerpo técnico actual. En ese sentido, pues debería de haber más conjunción, porque ya se conocen, porque el entrenador ya no es nuevo, ya sabe, ya pidió, ya solicitó lo que quería y él pues debe de estar con más conocimiento de la causa. Ahora, ¿será que está irradiando bien el mensaje? ¿Será que los jugadores le están comprendiendo? Y aquí no es solo culpa del entrenador, ni solo culpa de la directiva. La directiva le está dando los insumos. El entrenador está tratando de llevar ese mensaje y será de los jugadores si ejecutan o no. Porque ahí es el determinante, al final, en ese rectángulo será siempre el jugador. Y el culpable va a ser siempre el jugador. Es muy probable que terminen quitando al entrenador, pero el equipo va a seguir jugando mal. Algo hay que arreglar, algo hay que reparar, algo hay que hacer, ¿verdad? Porque no siempre el entrenador va a ser el culpable. Siempre va a ser responsable, siempre, pero no siempre va a ser el culpable. Porque la culpa es de todos cuando las cosas no van bien. Ahora, no me preocupa porque en el torneo que tenemos es tan inconsistente, es tan que ganan 2 partidos y ya están arriba. Entonces no preocupa. Ya van a ganar 2, 3 partidos y el equipo está arriba y la gente va a volver a llegar y la gente va a estar emocionada. Y ¿quién quita? Así fue el torneo pasado. Un torneo irregular, un torneo corto. Clasificaron no en los primeros lugares, pero terminaron siendo campeones. Entonces, y yo contento, y muchos contentos, ¿verdad? Porque así fuera. Pero lo que quiero decir con esto es que es tan irregular nuestro fútbol en este momento y no hay una hegemonía de un equipo o 2 equipos, amén, de alianza que la ha marcado últimamente, ¿verdad? Y eso es lo que se espera de equipos como FAS, que marquen su hegemonía. Entonces, por ahí con respecto a lo de FAS, ¿verdad? Mi historia o cómo yo veo mi carrera, pues yo la veo, no sé si decir la palabra éxito, ¿verdad? Pero ya lo dije, ya lo dije. ¿Y por qué? Porque me inicié con un sueño de ser futbolista, me inicié con el sueño de jugar en el equipo de mi ciudad, inicié a muy temprana edad en el equipo de mi ciudad, logré emigrar al extranjero y jugar militar en el extranjero, en Portugal. Fui seleccionado juvenil desde el sub-17, 19, 20, eliminatorias centroamericanas del Caribe, eliminatorias mundialistas, o sea, seleccionado mayor. Jugué en primera división con el equipo de mi ciudad, jugué reserva, jugué el equipo mayor, ya lo dije, todas las inferiores de selección nacional y en Dragón, que me dio un gran paso, ¿verdad? Pero lo que marca más es haber sido ilusionado por jugar en el equipo de mi ciudad, ser campeón con el equipo de mi ciudad, debutar con el equipo de mi ciudad, el equipo que uno soñó,
¿verdad? Haberlo dirigido en divisiones menores y luego dirigirlo en primera división, o sea, se cumple un ciclo de los anhelos cualquier jugador, ¿verdad? Y lo culmino siendo entrenador de FAS. Entonces, para mí, eso ha sido algo que ha marcado mi vida, mi carrera, ¿verdad? Como futbolista, y por eso, pues, yo lo puedo nombrar como un éxito, porque lo que yo soñé, lo pude lograr, fuimos campeones, pude disfrutar, porque yo así lo catalogo, pude disfrutar de celebrar 8 coronas con Club Deportivo FAS, siendo jugador de Club Deportivo FAS. Las primeras 2 no las jugué, que fue el bicampeonato 94-95, 95-96, ya estaba ahí, ya entrenaba con ellos, ya era parte del club, tanto así que me acuerdo cuando íbamos celebrando ahí por donde ahora es Metrocentro, en el 90, en esa 94-95, que se celebró en el 95, cuando yo iba en la Coster celebrando y ya me caía y me agarra Murillo, Jaime Murillo, y me dice, véngase, Cristian, no se nos va a caer que tiene que celebrar muchos más, y era el primero. Y eso es una anécdota que a mí me marca también. Saludos para Jaime, que está en Carolina, no sé en el sur o en el norte, pero está en Carolina. Saludos para Jaime, que está siempre pendiente de nuestro fútbol. Esa es una anécdota que se marcó en el 95, celebrando el primero del bicampeonato, y luego pues pude jugar y disfrutar de los 5 con profesor Castillo, de ahí serán 7, y el del 2009 con el profesor, ¿quién estaba? El Toto Gamarra, profesor Toto Gamarra en el 2009, así que pude disfrutar de 8 títulos como santaneco, como nacido en Santa Ana. Creo que por ahí me decían a mí, yo no era mucho de estadísticas, pero me dicen que santanecos, soy el que más títulos ha ganado en Club Deportivo FAS, ¿verdad? Puede ser que hayan otros que han ganado más, pero son de otro lugar y los han ganado con diferentes equipos. Pero con FAS, en la historia de sus 76 años, no hay ningún otro jugador santaneco que haya ganado o que haya disputado 8 títulos con FAS. Y luego, pues, las 15 finales que he jugado, que eso sí está como récord compartido con William Reyes, y me complace pues haberlas disfrutado también en este fútbol. Cristian, la verdad que increíble trayectoria, más lo que no pudimos por ahí platicar, porque como te repito, quiero que platiquemos nuevamente, agradecerte, de un poco mejor en lo que se venga, como director técnico, en tu carrera personal, en tus labores diarios, y agradecerte por habernos brindado este espacio. Maravillosamente conocerte de esta manera, pues siempre es bueno, más que una entrevista, era una charla que se termina en esto. Y nada, muchas gracias nuevamente, y pues gracias por ser parte de la vida detrás de la afición. No, yo agradecido de permitirme recordar tanta cosa que vivimos en fútbol, y haber dado mi opinión respecto a temas locales, ¿verdad? Y de la actualidad, y que siempre es importante que se conozca, ¿verdad? Por parte de las generaciones actuales, y siempre vamos a estar a la orden. Cualquier cosa, estamos acá para seguir platicando. Nos quedó mucho todavía por hablar, ¿verdad? Pero aquí vamos a estar día por este medio, ¿verdad? Para seguir pendientes de nuestro fútbol y del acontecer, ¿verdad? De todos allá. Felicidades por la página, por este programa, por el esfuerzo que haces, y a seguir adelante. No hay que desmayar, hay que seguirle dando estos insumos a las nuevas generaciones. Esas fotos están muy buenas para seguir recordando, ¿verdad? Ahí nos identificamos mucho, y me ha servido para recordarme de varios compañeros, ex compañeros futbolistas que nos saludaron en este momento, ¿verdad? El Manta, Rafa y muchos más que han estado pendientes. Ojalá que los podamos ver muy pronto, y de nuevo pues agradecido por este espacio. Gracias, Cristian, muchas gracias por tus palabras nuevamente. Dice por ahí, buena plática, muy amena para los amantes del fútbol y con una leyenda de FAS. La verdad que sí, una leyenda de FAS,
Cristian, bendiciones, feliz noche y pues en cuestión de 5 o 6 minutos paso la entrevista a YouTube también. Un fuerte abrazo a la distancia, Cristian, y gracias. Gracias. Un saludo.